11, versos del 1 al 9, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al oriente y a Jai al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Esta es palabra de Dios. Recuerdo siempre que leo este texto que empieza con un pero en la Reina Valera, un sermón del maestro Castellanos, quien fue uno de nuestros profesores en el seminario de Matanzas, que se titulaba así: Los peros de Dios. Y aunque parezca que no, este pero es muy importante, porque en la narrativa de Génesis hace una inflexión en relación a lo que se va tratando. Si ustedes ven, los primeros capítulos de Génesis traen una serie de eventos: la creación, el pecado, la muerte de Abel, el diluvio y la torre de Babel. Y si ustedes se dan cuenta, estos eventos de la historia humana están marcados por el pecado. Una manera de recordarnos que cuando el hombre vive sin Dios, no avanza y es recurrente en el error y cae en el caos. Nada más que hay que ver lo que fue la torre de Babel, ¿verdad? Fue realmente un despropósito. Así que en este capítulo 11 que se narra la historia de la torre de Babel, hasta este momento usted va viendo en Génesis una y otra experiencia fallida de la humanidad después que cayeron en el pecado. Y este pero cambia totalmente la narrativa del Génesis, porque ahora, en vez de contar eventos, van a aparecer figuras que conocemos como los patriarcas de Israel. Y lo que se van a narrar son las historias de personajes que con todos sus errores y con todos sus pecados pudieron escuchar la voz de Dios, obedecer y seguir al Señor. Y comienzan las historias con este pasaje que nos presenta a Abraham. Después viene la historia de Isaac, su hijo. Después viene la historia de Jacob. Y termina el libro de Génesis con la historia de José. Quiere decir que a partir de este momento Dios irrumpe de manera poderosa
a través de personajes bíblicos específicos y va a haber una relación estrecha entre ellos y el Señor a través de la fe. Y la palabra clave de este texto es el mandato del Señor, vete. Es decir, una palabra muy simple, pero ustedes saben todo lo que conlleva de dejarlo todo y salir a un mundo desconocido. Y a partir de este mandato, también el Señor le da a Abraham promesa, y a pesar o en contra de la lógica humana, también le dice que va a ser padre de generaciones. ¿Y por qué en contra de la lógica humana? Bueno, porque en el versículo 30 del capítulo 11 leemos: mas Sarai, es decir, la esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijo. Es decir, que Dios le está diciendo a Abraham: déjalo todo y también de ti haré una gran nación. Así que en este momento el pasaje comienza con una orden para él, que deje su tierra natal, el lugar de su nacimiento, la casa de su padre, el lugar donde él tiene sentido de pertenencia, y que vaya a una tierra que Dios le mostrará. Dice así la promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A un hombre con una mujer estéril, Dios le está dando esta promesa. Así que vemos esta historia de Abraham, quien se conoce como el padre de la fe. Con 75 años deja todo lo conocido, todo lo que le era familiar. Y hay algo importante: él proviene de un mundo bien civilizado para la época. Ur de los Caldeos era una ciudad donde había mucho comercio, donde pasaban los comerciantes que venían de todas las partes del mundo conocido. Era una sociedad muy adelantada en leyes jurídicas, tenía la biblioteca más famosa para la época, y además de todas esas cosas, era una sociedad totalmente idólatra. Y no entendemos las razones que tiene Dios para hablarle precisamente a Abraham, porque Abraham es parte de esa sociedad y todos los dioses de Ur de los Caldeos también eran parte de su vivencia. Sin embargo, aquí en este momento ya la familia ha salido de Ur de los Caldeos y está en tierra de Harán. Termina así el capítulo 11, verso 31. Y tomó Taré es el padre de Abraham, a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y subrayen, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Realmente hay una sospecha bíblica que me hace pensar que Dios desde antes ya estuvo de forma incipiente tratando en el corazón de Taré, el padre de Abraham. Porque en el momento en que Abraham recibe esta revelación de Dios, ya ha salido de Ur de los Caldeos y está en este momento, ¿verdad?, en Harán, con toda la familia que su padre había sacado. Sin embargo, es ahí donde Dios se le revela a Abraham y le hace este llamado. Un llamado que no es a dejar un lugar geográfico, sino más bien a dejar atrás toda la vida vieja, a dejar atrás todo aquello que no venía de él y a comenzar a una relación con el Dios de lo alto. Y ahí vienen las promesas, promesa de descendencia, promesa de riqueza, promesa de reputación,
pero más aún dice promesa de una entidad política. Dice, haré de ti una gran nación. Quiere decir que es el Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel. Sin embargo, observen que le dice, y la tierra que te mostraré. No le está diciendo a dónde van, sino sencillamente Abraham tiene que empezar a caminar en obediencia sin saber el resultado. Una persona que vivía en una sociedad con toda la estabilidad pasa a una vida nómada, a armar las tiendas, a caminar por las grandes jornadas. Y dice que él sale con su esposa, con su sobrino Lot, a este lugar desconocido y deja de mirar a los dioses antiguos y vuelve su mirada al Dios de la vida. Y noten ustedes que cuando él llega a Canaán, ahora ya él no recibe la voz de Dios, sino que tiene una visitación, una teofanía. Dios se le presenta y le afirma, este será el lugar. Hermanos, nosotros nos cuesta mucho trabajo vivir la fe de Abraham, porque realmente nosotros nos gusta que el Señor nos dé la película completa. Yo no sé si usted es de la gente que lee libros de misterio y de suspenso. Yo conozco una persona que cuando empieza a leer un libro de suspenso, se lee el último capítulo y después lee el libro, pero no sufre, porque ya sabe a quién mataron, a quién no van a matar y con quién se casó. Es decir, y a nosotros nos gusta a veces que el Señor nos presente la historia de nuestras vidas de esa manera, sabiendo el camino completo y sabiendo sobre todo cómo el Señor va a escuchar nuestra oración y nos va a responder. Y la realidad es que las cosas no funcionan así, porque vivir en fe es descansar en la fidelidad de Dios, aunque no sepas cómo va a terminar la historia, pero sabiendo que Él cumple sus promesas y que Él siempre es fiel. Por otra parte, este texto nos habla de un Abraham que no conocía a Dios de cerca, pero después de esa experiencia en que Dios le habla y le pide que salga y que vaya a una tierra desconocida, y después de la experiencia de esa visitación de Dios, donde le está confirmando que la tierra es Canaán, este hombre se convierte en un adorador. Dice que allí en Canaán preparó un altar para adorar al Señor. Y después siguió camino y cuando puso su tienda, nuevamente lo que hizo fue alabar y adorar al Señor. Hermanos, hay una cosa que yo siempre trato de evitar, que es venir a Dios para darle mi lista de deseos como si fuera santa. Es venir a Dios para llenarme de Él, para vaciarme de mí, para entrar en su santidad, para recibir su voz y la manera en que Él me va hablando, porque realmente de eso se trata la fe. Adorar a un Dios vivo, adorar a un Dios de promesas, adorar al Dios que te guía a tus pasos en los caminos de fe, adorar al Dios que es parte de tu vida en el día a día y en cada momento de tu vida levantar altar para estar en comunión con Él. Y el altar tuyo puede ser el carro mientras conduces, o puede ser aquel butacón donde tú te sientas a orar, o aquel rincón, pero realmente lo más importante es que tú levantes altares en tu corazón para adorar y alabar al Dios de la vida. Y muchas veces nos va a pasar lo mismo que Abraham. No sabemos cuál es el próximo paso.
No vamos a saber nunca cómo va a terminar la historia. Pero lo que sí nosotros sabemos es que si el Señor está con nosotros, todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor. Y hay una lección que es muy importante. Nunca Dios te va a iluminar todo el camino. Nunca Dios te va a iluminar la escalera completa. Baste que tú puedas entender cuando el Señor te ilumina el próximo paso, el próximo escalón. Y que no nos desviemos de lo que es su voluntad para nuestras vidas. Hay una realidad que es muy, en estos días la estoy experimentando de manera muy personal. Estamos orando por situaciones difíciles con el daycare. Y hermanos, ustedes no se imaginan cómo puedo identificarme con Abraham. Porque yo tengo la fe de que el Señor traerá soluciones que obren para bien de la iglesia. Amén. Pero por otra parte, todavía no veo el próximo paso. Y no es que no lo haya, no es que Dios no lo conozca, es que todavía no me lo ha mostrado. Y yo sé que está ahí, porque yo sé que es el Señor el que hace batalla por cada uno de nosotros. Y lo mismo sucede en cada una de sus vidas. Cuando usted tiene situaciones que no sabe cómo va a salir adelante, el Dios que conoce tu corazón, que conoce tus circunstancias, siempre tiene preparado una respuesta. Y lo único que tenemos que hacer es abrirnos en discernimiento de lo alto para encontrar su rostro. Y en este sentido, hermanos, nosotros somos en este momento también el pueblo de Israel que ha sido bendecido a través de Abraham. Ustedes saben que en un primer momento toda esta promesa era solo para una nación, pero al Cristo ir a la cruz del Calvario y hacernos y cubrirnos con su gracia salvadora, hoy también nosotros somos parte del pueblo escogido de Dios. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que usted y yo somos herederos de esta promesa. Y lo más importante, somos herederos de la fidelidad de un Dios que no solo te llama, sino que te acompaña y que cuando promete, cumple para la gloria de Él en tu vida. Así que, hermanos, Abraham nos inspira a vivir en la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este hombre nos enseñó a caminar sin saber a dónde iba y a seguir a un Dios que realmente él había acabado de descubrir, no conocía. Pero sin embargo, después de ese encuentro, su fidelidad y su fe fueron acrecentándose y realmente por eso le conocemos como el Padre de la fe. Pero la otra invitación que les quiero hacer es que en este caminar de fe incluya la adoración, incluya la alabanza, incluya la comunión con Dios, dejándole dirigir su camino, dejándole al Señor renovar su vida, sanarle sobre todo su espíritu y cada día confíe en la fidelidad y en el poder del Señor. Recuerde que a veces los caminos cambian, como cambió la historia del Génesis. Los peros de Dios tienen un objetivo. Muchas veces vamos por una línea y un pero de Dios nos cambia totalmente la dirección. Pero lo más importante es saber que si es Dios quien te dirige,
siempre va a ser para bendición. Y que tú y yo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos herederos de su fidelidad y de su amor. Les invito de manera muy especial en esta mañana a orar sin ansiedad. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? A veces nosotros oramos y es como que usted vuelve sobre lo mismo ahí, recordándole al Señor. Es como si usted se hubiera atascado en el fango o en la nieve. Ore con gratitud. Ore llenándose de la presencia del Señor. Ore pidiendo la administración del Señor para su vida. Y después ore en el poder y en la sabiduría del Espíritu Santo. Porque a veces estamos pidiendo cosas que necesitan un pero de Dios. Así que vamos a dejar la ansiedad y vamos a recrearnos, a gozarnos, a disfrutar de la presencia del Señor en oración. Y usted verá cómo el Señor, claro que sí, nos va a iluminar el próximo paso y el camino completo. Vamos ahora.